Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente día para ti. Hoy vamos a hablar del tema de limitaciones y distracciones. Todo lo que nos limita, todo lo que nos distrae para poder avanzar en este proceso maravilloso de elevar nuestra frecuencia a nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo nos resbalamos con tanta facilidad a los niveles más bajos? Vamos a verlo. Ok, estamos en este nivel de limitaciones y distracciones. Empezamos en el nivel de la introducción de este proceso. Aunque mucha literatura a nivel espiritual suministra una enorme cantidad de información en relación con la realidad espiritual y las verdades que se han de ser realizadas. Sin embargo, hay al parecer una escasez de algunos detalles importantes que es necesario transmitirle a aquellas personas que les interesa aprender como buenos estudiantes. Hay muchas cosas útiles para conocer que no aparecen en la literatura tradicional, al menos que uno busque de una forma y llegue a conclusiones como qué tales acontecimientos son principalmente de interés histórico, en lugar de ser desviaciones que pudieran haber ocurrido en cualquier viajero espiritual que se comportara seriamente. Es mejor saber estas cosas con mucha antelación porque cuando se producen pueden haber ciertos condicionamientos alrededor que se puedan llegar a consultar. Por lo tanto, alguna información es de valor práctico y evita consternación y confusión. La mayoría de las distracciones de estos asuntos comienzan en el fondo de la escala de la conciencia y suben y van llevando más arriba a evolucionar. En este caso es importante empezar desde lo alto y bajar porque la cima de la escala de conciencia es el destino real de todo estudiante espiritual comprometido. Inesperados estados avanzados de conciencia pueden surgir sin previo aviso. La trascendencia más allá de los niveles 850 pueden plantear algunos problemas que pueden ser importantes conocer de primera mano. Estos son acontecimientos como verse en campos de alta energía muy poderosos de nivel de conciencia, a los que el sistema nervioso humano no está preparado debido a la poca frecuencia de su aparición a lo largo de la evolución desde el Homo sapiens. Puedes ver que a medida que se aumenta el nivel, aumenta el poder logarítmicamente hacia los niveles de energía más alta de su frecuencia. Así, mayores incrementos ocurren no solo del poder de la propia energía, sino también de su frecuencia vibratoria. Una analogía sería comparar la capacidad que un tubo vacío de radio antiguo como un transmisor de unos 110 voltios de capacidad de alambre que puede ser obligado a manejar unos 6.000 voltios. Definitivamente es imposible. Subjetivamente, el cuerpo de esta forma intermitentemente puede sentir los nervios se están sobreestresando y no se está preparado para esa sobrecarga tan fuerte. Esto puede ser experimentado como una incomodidad en general, una sensación de ardor, como si fuera su propio, como si el cuerpo estuviera prácticamente en llamas. Esta puede ir acompañada del estrés, de dolores, de sensación de repentina debilidad o la inhabilitación de algunas funciones. Estas vicisitudes son comunes en la historia de los místicos o los relatos bien conocidos de los sabios de la antigüedad que han compartido problemas y sufrimientos que llegaron a experimentar. La capacidad de hacer investigación de la conciencia personal usando la prueba de diagnóstico del músculo puede ser útil en estas etapas y con la oración la fuente de la resistencia puede ser intuida y hecha para hacerla más consciente. A niveles muy avanzados no es del ego personal de donde surgen las resistencias o posicionamientos, sino la conciencia colectiva de la humanidad. Así, para localizar la fuente del conflicto, no es el fructífero mirar la propia conciencia personal, sino mirar el nivel global de la conciencia de la humanidad en sus grandes movimientos a nivel del tiempo. Por ejemplo, puede ser resurgir de la crítica, la indignación e incluso la rabia de los sufrimientos de la humanidad, a pesar de que uno tenga personalmente superada esta dualidad. Aunque el yo personal pueda haberse trascendido lo recto en contra de lo torcido, bien contra mal o lo amado frente a lo no amado, estas percepciones y posicionamientos no se resuelven en capas más profundas del inconsciente colectivo.
Con profunda oración y con profunda humildad, el destino del mundo puede ser entregado a la energía de Dios a niveles cada vez más profundos, pues resulta evidente que todo lo que es probado es en realidad, de acuerdo con la divina providencia, la sabiduría. La vida mundana proporciona la máxima oportunidad para la evolución de la conciencia a través de la disolución del karma negativo, pasando la acumulación del karma positivo en el individuo y a base del ejercicio de un grupo. Una revisión rápida de la historia humana en el paso revela que hay obviamente una gran cantidad de karma negativo a ser deshecho, por decirlo de alguna manera, para eliminarlo de forma permanente. Generaciones enteras han estado de acuerdo con las más groseras formas de brutalidad, salvajismo, barbarie y comportamiento que continúan hasta el día de hoy. Lo vemos prácticamente en historias y en las películas de guerra que nos acostumbran a mostrar. Así este mundo puede ser entregado para servirles al bien supremo como un taller de oportunidad máxima. Y es la finalidad de este ejercicio que estamos realizando y del video que ustedes están escuchando. Como dijo el gran Buda, raro y extremadamente afortunado haber nacido humano. Más raro aún es oír la verdad y aún más raro aún es perseguir la verdad y la iluminación. Otra alteración insospechada en la capacidad del funcionamiento de los estados muy avanzados a nivel de conciencia es prioritario el hemisferio izquierdo lineal. Sus tipos de capacidades e intereses declinan. Hay que renunciar a ese tipo de necesidades. El yo es no lineal y necesita mucha energía para procesar la información lineal secuencial, especialmente sus detalles. Se apalanca el yo, que no es lineal, con el conocimiento, la experiencia, la sabiduría y todo lo que tiene que ver con los procesos del yo no lineal. Pero en determinado momento se deshace de él, no porque sí, sino porque ya tiene un proceso para poder evolucionar. Así el mundo, la tecnología, con todos sus gadgets y múltiples opciones de recreación, es muy probable que esté completamente más allá de la propia capacidad. A menos que el dispositivo funcione solo con un simple interruptor de encendido y apagado, es probable que sea totalmente bondadoso. O mejor, que sea abandonado. Por otro lado, no hay ningún problema en absoluto con la concentración. De hecho, al contrario, suspender el proceso mental la facilita. También hay periodos no previstos en la opción de retirarse del cuerpo que aparece incluso en raros momentos convocados. Algunos maestros ya lo han hecho. Se deshacen del cuerpo físico y se iluminan totalmente. Estas citas aumentan cualquier atracción o aversión residual a la vida humana, o la opción de desvincularse del cuerpo es atractiva y ha de ser entregada a la energía divina, a la energía de Dios. Esto sucede en un nivel diferente del que lo hizo en el trabajo a través de los niveles antes prioritarios del apego, la aversión o la identificación con el cuerpo físico, que es lo que normalmente se ve. Cuando la opción de abandonarse aparece, es simplemente testificada. La opción está muy clara, abierta a uno. Por lo tanto, eres un mero testigo de si el cuerpo va a caminar o no, o si va a respirar de nuevo o no. No hay voluntad personal en el asunto o la desviación a ser hecha. El resultado es obviamente el aumento de la vis a vis con la divinidad y la propia herencia kármica. Una variante de otras alteraciones transitorias tiene que ver con los cambios del equilibrio y la interpretación de las sensaciones de los sentidos. A diferencia de la experiencia de la vida anterior, la comunicación es un nivel muy diferente y lo que la gente está hablando es un lenguaje per se incomprensible y realmente sin sentido. Podemos solicitar con la oración que el Espíritu Santo interprete y traduzca en comprensión este proceso. Esta intencionalidad no necesita ser reformulada y se nota que hay un retraso de una fracción de segundo entre el habla y la escucha y la traducción interna de lo que significa.
Es como ser parcialmente sordo o tener un problema de aprendizaje, pero aprendes rápidamente a cubrir el retraso debido a la ausencia del experimentador, por lo que respondes con frecuencia a las conversaciones con que en el momento que comunicamos ha sido traducida el significado y ha quedado claro. Parece que el punto central de una conversación aparentemente largo puede ser resumido realmente en tan solo unas pocas palabras. Esta dificultad se debe a la disparidad de estilos en el proceso de presentación lineal de la conciencia no lineal. La importancia de la comunicación es el de la esencia más de los detalles de forma. La respuesta espiritual del yo interno puede ser muy breve y críptica debido a que estará centrada precisamente en la esencia de la cuestión. El ajuste contrario desde el nivel 600 hacia arriba se produce porque la mente está en silencio y ya no procesa los datos en un estilo secuencial y lineal. Por lo tanto, el banco de datos habituales de la memoria no se procesa de acuerdo con la lógica secuencial y mental prioritaria compartimentada. Por ejemplo, en la vida ordinaria, un objeto perdido se remonta a través de la memoria a imágenes de los momentos previos. Por el contrario, en la condición no lineal, sin tiempo ni secuencias, ya no hay pregunta que deba hacerse. Y cuando la situación se presenta, la respuesta instantánea viene al momento no procesada de salida del silencio. En los niveles de conciencia por debajo de 600 se puede acceder también a un rápido proceso similar mediante el uso de la técnica de investigación de prueba del músculo. ¿Verdadero o falso? Es una respuesta inmediata de la conciencia que elonga datos enormes más allá de la racionalización, la lógica o el procesamiento de la información. Por ejemplo, para evaluar plenamente una oferta de trabajo que requiere la integración de cerca de 1 millón de factores, uno de los cuales podría significar el éxito o el fracaso. Las opciones de una empresa de trabajo incluyen una enorme complejidad de factores, tales como la idoneidad de ambiente, simpatía, la excelencia de ajuste, la adecuación kármicas, así como la probabilidad de un gran número de factores económicos y sociales. Incluso si el tratamiento de todos estos datos fuera posible, seguirían yendo a pesar solo al mejor candidato. Por el contrario, el campo de la conciencia misma, en virtud de su omnipresencia y de omnisciencia, traduce automáticamente el número infinito de factores singularmente en un sí o un no. Este hecho ocurre automáticamente e incluye factores tanto conscientes como inconscientes y cuestión sin respuesta. Todo eso correlacionado con el adecuado nivel de conciencia del que la pregunta. También es considerar la disparidad entre la visión del mundo del ego y del yo, de modo que lo que puede parecer al ego una pérdida es en realidad una victoria para el espíritu. Por ejemplo, las condiciones de una deuda kármica para despegar el campo y así la conciencia pueda seguir evolucionando. Por tanto, el ego, yo podría sentir que está perdiendo al mismo tiempo que el espíritu está ganando. Para seguir evolucionando se requiere el desarrollo de coraje, determinación y la orientación de las prioridades como consecuencias de la intención, eventualmente el compromiso. Tanto el coraje como la determinación están al final de los niveles básicos y al principio de los niveles intermedios. La maquinaria espiritual desarrolla la mayor potencia a medida que recorre el camino. Los obstáculos que parecen difíciles o eventualmente imposibles de superar en el nivel inferior se rodean con bastante facilidad de los niveles superiores. Entonces se va adaptando el proceso de cambio de forma sistémica. Y por el poder de la intención frecuentemente desaparece espontáneamente como consecuencia de solo tomar conciencia de ellos. La intención espiritual y el compromiso, especialmente cuando está acompañada por la oración,
declaración, innovación y devoción. Por eso la oración, la meditación juegan un papel fundamental en todo este proceso. Todo esto cambia el campo de influencia predominante de energía consciente que es coordinado por este potente campo atractor de energía. O sea, traes lo que quieres de forma intencional y con atención. Así la afirmación e intención espiritual inadvertidamente y a menudo más allá de la conciencia. Cambian las reglas por las que uno viene sustituciones de la vida aparentemente dispares, incluyendo las emociones. Estas son orquestadas desde el nivel de diferente forma que frecuentemente es disparar de las expectativas acostumbradas del ego personal y la sociedad. El perdón es una extremadamente importante principal herramienta, especialmente cuando es combinada con la voluntad de la humildad y la aceptación de la fiabilidad humana y la susceptibilidad de error. Todo esto está muy claro en muchas de las lecciones del curso de milagros. Trabajar el perdón con la voluntad y la humildad para aceptar el cambio que se pueda llegar a tener. Desde la intención espiritual, la entrega de las oraciones egoístas pueden parecer un sacrificio, pero cuando se recontextualizan, se revela como un regalo desconocido. Por analogía, se podría decir que esta entrega espiritual ofrece un nuevo radar completo en el equipo espiritual. Desde un punto de vista condensado, equivale a todo un sistema educativo diseñado especialmente para el devoto, teniendo en cuenta una enorme multiplicidad de factores que escapan a la comprensión. También es bueno saber de antemano que todo el sufrimiento no es intrínseco a la ganancia espiritual, sino debido estrictamente a la resistencia a ella. El sufrimiento arrastra los pasos espirituales y la existencia del ego de tener su propia forma de hacerlo. Entre más grande sea nuestra fe, más victoria experimentaremos en nuestras vidas. Te lo repito, entre más grande sea nuestra fe, más victoria experimentaremos en nuestras vidas. Al abandonar al ego como Dios y dirigirse hacia la divinidad, es como sirve la evolución de la conciencia. Todas las experiencias fueran entregadas a medida que ocurren, se transformarían por gratitud en milagrosas visitas con regalos. La fe en la benevolencia infinita del amor divino es en sí misma una energía transformadora. A veces la única cosa que nos une y nos aferra a los momentos de desesperación, la herramienta de la simplicidad. Otro retraso en el camino hacia la iluminación es la suposición de que hay que dominar y asimilar una gran cantidad de información espiritual con el fin de lograr el milagro espiritual. Vamos por lo simple. Ora, medita y concéntrate en tu evolución. He recordado que la evolución espiritual no es la consecuencia de conocer la verdad, sino la voluntad de convertirse en esa verdad. Obtener información acerca de la realidad espiritual es interesante y tiene algunos beneficios. Es mejor elegir por intuición y atracción un maestro espiritual y las enseñanzas o escuela a la que un sistema va orientado y cuya validez haya sido verificada por técnicas de calibración a nivel de conciencia. La verdad te hará libre. Herramientas sencillas con gran valor. Puedes escoger una herramienta principal y algunas otras más, pero no son necesarias muchas de ellas. Las herramientas sencillas aplicadas consistentemente darán lugar a la revelación de la verdad espiritual que no tiene que seguir adquirir intelectualmente, ya que se presenta con gran claridad. Son 365 lecciones que vas a hacer una por día en el curso de milagros y vas a ver cómo vas a evolucionar de forma realmente maravillosa. Además, solo se presentan en el momento adecuado y cuando son sutiles, porque no son una adquisición de la mente, ella no acaba como vanidad espiritual. Algunas herramientas básicas, probadas y ciertas que han logrado dar lugar a enormes resultados en los siglos son las siguientes. Primero, sea amable con todo y con todos, incluyendo a uno mismo, todo el tiempo sin excepción. Venera
la divinidad en todas sus expresiones. No importa que incluso si no la entiendes. No presupongas ningún conocimiento real, fiable de ninguna cosa. Pide a Dios que te revele su significado. Intenta ver la belleza oculta de todo lo que existe, entonces se revelará por sí mismo. Perdona todo lo que es testimoniado y experimentado, no importa qué. Recuerda que Cristo, Buda, Krishna, todos dijeron que todo error se debe a la ignorancia. Sócrates dijo que todos los hombres pueden elegir solo lo que ellos creen que es el bien. Acércate a todo en la vida con humildad y estate dispuesto a entregar todos los posicionamientos, argumentos mentales, emocionales o lo conseguido. Estés dispuesto siempre a renunciar a todas las percepciones de codicia, deseo o beneficio. Estar dispuesto al servicio desinteresado a la vida en todas sus expresiones. Haz de la propia vida una oración viviente por la intención, la orientación, la humildad y la entrega. La verdadera realidad espiritual es que en verdad una forma de estar en el mundo. Por verificación confirma los niveles de conciencia y verdad espiritual de todos los maestros y enseñanzas de grupos espirituales. La literatura con la que te pretendes orientar o estudiar la debes verificar. Acepta que mediante la afirmación espiritual, el compromiso y la entrega, el conocimiento interior surge y ofrece apoyo, información y todo lo que se necesita para recorrer el camino. Vamos a ver una película que me encanta, que es Comer, Rezar y Amar, con Julia Roberts, que habla con un gran maestro. La vamos a ver. Ok, es una película realmente maravillosa de cómo un gran maestro orienta a sus discípulos. La herramienta más poderosa se encuentra en el ámbito de la voluntad, es la devoción. Por lo tanto, no es solo la verdad espiritual, sino el grado de su propia devoción, la facultad que lo puede llegar a transformar. Espero que este mensaje que recibimos el día de hoy sea de gran utilidad para todos, ya que estamos trabajando en un proceso de cómo quitar las limitaciones y cómo vencer los obstáculos que normalmente se nos presentan en este camino maravilloso para poder avanzar en todo lo que queremos hacer. Les habló su amigo y coach Dumas Santana. Que tengas un excelente día.